Vamos a seguir con el repaso de precálculo. Esta sería la parte 3 y vamos a empezar con este problema que nos dan, en donde nos dan una gráfica. Entonces, si nosotros vemos la gráfica para empezar, lo primero que deberíamos de hacer es identificar claramente cuáles son los ejes. Aquí está el 0, entonces quiere decir que el eje pasa por aquí, vamos a hacerlo mejor, y el otro pasa por aquí, para que no nos estemos confundiendo. Entonces, el primer problema te dice, dada la gráfica, encuentra f de menos 2. Cuando nos dicen encuentra f de menos 2, nos están diciendo encuentra la y cuando la x es igual a menos 2. Entonces, ya teniendo nuestro eje bien marcado, nos vamos, pues recorremos al menos 2, ¿no? Entonces, menos 1, menos 2, y entonces yo me vengo hasta tocar aquí el punto de menos 2. Ahí yo puedo ver que el punto de menos 2 es aproximadamente menos 1. Entonces pongo ahí el menos 1. En el otro caso nos dicen f de 2. Entonces en f de 2 hago exactamente lo mismo. Me voy al 2 y luego intersecto la gráfica. Entonces me voy por aquí, por aquí, por aquí, hasta que intersecto la gráfica aquí. Aquí es más o menos un 2.8. ¿No? Entonces más o menos, por eso le pongo esas rayitas, porque es más o menos. Ahora me están diciendo, encuentra la x cuando la función vale menos 1. Entonces ahora, en lugar de estar buscando y, estoy buscando x. Entonces con este mismo marcador, cuando la y es igual a menos 1, entonces tengo yo esta línea. Entonces aquí veo que intersecta en dos lugares, aquí y aquí. Entonces eso quiere decir que la x es igual a 0 y la y va a ser igual a menos 1, y también quiere decir que voy a tener más o menos menos 2. Voy a ponerle menos 2.3 más o menos, y la y también vale menos 1. Ahora me están diciendo la x cuando la y es igual a 0. Entonces, cuando la y es igual a 0, quiere decir que estoy en el eje. Entonces, ¿en qué momento cruza mi función en el eje? Pues cruza aquí y cruza acá. Entonces, aquí la x va a ser igual a menos 2.5 y la y va a ser igual a 0. Y la otra x va a ser igual a, ¿qué será? 0.3. Vamos a estimarlo, entonces x es igual a 0.3 cuando la y es igual a 0. Entonces ahora lo único que me falta es dominio y rango. Entonces para el dominio y para el rango yo tengo que ver el dominio, es todos los valores que toma en la x. Voy a volver a marcar el eje. Todos los valores que toman en la x. Aquí si se fijan mi función está cerrada. Quiere decir que es hasta ahí llega, no llega de otro lado. Entonces el dominio es todos los valores que toma de x. Entonces ahí puedo ver que el dominio va a ir de menos 1, 2, 3, de menos 3, incluido porque el punto está cerrado, hasta 1, 2 y 3, hasta 3 positivo. Yo lo puedo escribir así, esto es en intervalo, y yo lo puedo escribir de menos 3 a 3. O sea, mi x es mayor que menos 3, pero menor que 3. Entonces, ahí tienen las dos opciones. Y el rango son todos los valores en y. Entonces, aquí puedo ver yo que mi función en y va desde este punto hasta este punto. Entonces, empiezo a ver yo qué valores tengo. Entonces, en este caso voy de menos 2, que es aquí,
a 3. Entonces otra vez, y los dos están incluidos, ¿no? Entonces voy de menos 2 a 3 o de menos 2 a 3, porque están incluidos. Entonces, esto es todo lo que teníamos que hacer con esta gráfica. En el siguiente problema nos están hablando del dominio. Entonces, el dominio lo podemos considerar continuo hasta que haya algo que dé una indefinición. Una indefinición puede ser una división entre 0, puede ser una raíz cuadrada negativa. Nosotros sabemos que eso nos da pues inválido, ¿no? Una raíz cuadrada negativa o algunas otras funciones que no están definidas, como el logaritmo, por ejemplo, que tiene que ser mayor que 0, etc. Entonces, en este caso, lo que yo veo aquí, porque es una función racional, esto es una función racional, es que aquí puede haber una división entre 0. Entonces, tengo que buscar yo esos valores que me den 0 en mi función de abajo. Entonces, como el problema es la parte de abajo, nada más voy a trabajar con la parte de abajo. Entonces, voy a factorizar, porque así no me da ninguna información. Para que yo pueda factorizar, acuérdense que tengo que tener valores 21 y 2, por ejemplo. Valores que me multipliquen al último y que me sumen al de en medio. Entonces ahí claramente puedo ver que si yo hago una combinación de 7 y 6, me sale el 1. Entonces va a ser más 7 menos 6. Cuando ya tengo yo estos valores, y porque no los puedo eliminar con este de arriba se queda igual. Entonces yo tengo 2x más 1 entre x menos 6, x más 7. Aquí va a haber dos rompimientos en mi función. Va a haber uno en x igual a 6 por este factor y va a haber uno en x igual a menos 7 por este otro factor. Entonces yo sé que ahí va a haber unas asíntotas, entonces esas son divisiones entre 0, ¿no? Entonces voy a poner yo el dominio. Voy a ir de menos infinito a menos 7, de menos 7 a 6 y de 6 a infinito. Esa es una, ¿no? Así lo puedo poner. Ahora vamos a ver los paréntesis. Entonces, infinitos siempre abiertos porque nunca llegamos a tocarlos. Luego estos no los podemos tocar porque se van a hacer 0. Entonces, estos también tienen que ir en paréntesis. ¿Y qué nos falta? Una unión. Entonces, mi dominio se puede expresar así o mi dominio se puede expresar que es igual cuando x pertenece a los reales menos cuando y x no es igual a menos 7 y x no es igual a 6. Así también lo podemos expresar. Ahora pasamos a otro tipo de función. Dice, ¿cómo graficarías y es igual a f de x menos 9 más 8? Entonces, en este caso nos está hablando de los movimientos de la gráfica, los movimientos que podemos tener en la gráfica. Entonces, para empezar, es que aquí me falta un signo. Para empezar, este es un movimiento vertical. Quiere decir que por el 8 la función sube 8 positivo, sube 8. 8 para arriba, por ese más 8, ¿no? Entonces, luego tenemos ese movimiento de ahí. Ese movimiento es el movimiento horizontal. Entonces, este es movimiento vertical y lo que está dentro del paréntesis es movimiento horizontal. Entonces, este movimiento, como está en menos, quiere decir que se mueve a la derecha. Entonces, la función sube 8 y la función se mueve 9 a la derecha. Entonces, no conocemos qué funciones porque nada más nos dan f de x menos 9, pero si nos dieran una x cuadrada o algo así, ya pudiéramos hacer una mejor gráfica. Y aquí viene otro ejemplo. Entonces, porque ya andamos en este ejemplo, vamos a hacer primero la 25 y luego nos saltamos a la 24. Aquí te está diciendo cómo graficarías tú esta función. Les acabo de decir yo
que este movimiento es el vertical. Entonces, para empezar, quiere decir que mi función está movida 4 unidades para arriba. Entonces, está movida 1, 2, 3, 4. Entonces, aquí yo sé que me voy a mover. No tengo movimiento horizontal. No hay movimiento horizontal. Entonces, quiere decir que ahí me voy a quedar en el x igual a 0. Ahora, este negativo quiere decir que va hacia abajo. Entonces me tengo que mover hacia allá. Y la x cuadrada normalmente es una parábola que abre hacia arriba, pero como yo me tengo que ir abajo por el negativo, pues tengo que bajar. Entonces así graficaría yo esta función, con estos movimientos que yo tengo. Bueno, ahora me regreso. Tengo dos funciones, f de x y g de x. F de x que es x cuadrada más 3x menos 1 y g de x que es 3x menos 3. Entonces me están pidiendo una función compuesta. Aquí me están diciendo la función g de f, que quiere decir que yo voy a meter esta en esta. Y una mejor expresión para esta, que me gusta a mí más, es f de g de x. Y aquí me dice perfectamente que la x de la f es la g. Entonces con eso yo ya puedo trabajar. Entonces quiere decir que la función va a ser f de g de x. Entonces me dice que tu x es la otra función. Entonces la reescribo y dejo los espacios de la otra función, 3x menos 3, 3x menos 3. Esto va aquí y va aquí, que son las x de esta otra función. Entonces así podemos hacer nuestra función compuesta. Entonces vamos a simplificar. Tenemos 3x menos 3. Acuérdense que cuando yo tengo a más b al cuadrado es igual a cuadrado más 2ab más b cuadrada, ¿no? Entonces tengo a cuadrada, 9x cuadrado, menos 2ab, 3 por 3, 9, 18x, más 9, más 9x, menos 9, menos 1. Eso sería multiplicando todo. Entonces ahí yo ya puedo simplificar. Me queda 9x cuadrado, que nada más tengo esta. Estas dos las podemos juntar, me queda menos 9x, esta se cancela con esta y me queda menos 1. Entonces esa sería mi función compuesta. Ahora continuemos y vamos a empezar a trabajar con las líneas rectas. Entonces el primer problema dice, encuentra la ecuación de la recta que pasa por 3 menos 3 y tiene una pendiente de menos 2. Una de las ecuaciones de las rectas más conocidas es esta, y es igual a mx más b. Entonces b es la intersección con el eje y, m es la pendiente, y x y y pues son los puntos, ¿no? Entonces, como yo ya tengo un punto y yo ya tengo la pendiente, voy a hacer mi ecuación y resuelvo para b. Entonces me queda menos 3, que es igual a menos 2 por 3 más b. Aquí lo único que me falta es encontrar cuál es ese valor. Entonces tengo menos 3 más 6, que es igual a b. Entonces b es igual a 3. Entonces ahora yo me regreso y como la función tiene que tener y y x, la reescribo. Y es igual a menos 2x más 3. Esto es utilizando esa función. Ahora voy a encontrar otra función. Bueno, en la número 27 me están pidiendo otra cosa. Dice, encuentra la ecuación de la recta que es paralela a 4x menos 8y es igual a 5 y pasa por el punto 6 menos 4. Entonces yo ya sé qué hacer cuando tengo un punto, pero no me han dicho qué hacer con las paralelas. Entonces las funciones paralelas van a tener la misma pendiente. Entonces si yo tengo una línea 1 que es paralela a otra,
que es paralela a L2. M1 es igual a M2. Entonces, pues quiere decir que yo nada más tengo que sacar la pendiente de aquí y ya voy a tener la pendiente de la otra. Entonces tengo 4x menos 8y es igual a 5. Entonces voy a resolver para que mi ecuación quede igual a y es igual a mx más b, porque ahí yo sé que el número que acompaña a la x en esa forma en particular es igual a la pendiente. Entonces tengo menos 8y, que es igual a 5 menos 4x. Y, que es igual a 5 menos 4x sobre menos 8. Entonces tengo menos 5 sobre 8 más 4 sobre 8x, que es igual a menos 5 sobre 8 más 1/2 de x. Quiere decir que la m es igual a 1/2. Entonces yo ya tengo la pendiente de la otra. Entonces yo tengo m es igual a 1/2 y el punto es 6 menos 4. Pues voy a repetir el proceso que hice en la número 26. Tengo y, que es menos 4, es igual a 1/2 de 6 más b. Entonces, menos 4 menos 3 es igual a b, menos 7 es igual a b. Entonces, quiere decir que mi ecuación queda y es igual a 1/2 de x menos 7. Y así es como resolvemos este tipo de problemas.